pensamiento humano camina sobre un puente suspendido entre dos abismos, la razón pura y la experiencia viva. De un lado, el racionalismo nos susurra que el conocimiento nace de la mente, que la verdad está escrita en el lenguaje secreto de la lógica. Del otro lado, el empirismo nos grita desde la tierra húmeda, no sabes que no hayas tocado, visto o sentido. Entre esos ecos se balancea la historia de la filosofía y quizá la historia de cada uno de nosotros. Hoy en Pienso y Luego Podcast veremos el duelo, razón versus sentido, es decir, veremos cómo el racionalismo y el empirismo tejieron la trama del pensamiento moderno y cómo de luz siglos después se atrevió a reescribirlas de otro sueño, el idealismo trascendental, donde pensar ya no es representar sino crear. Y bueno, de este va el tema de hoy, chicos. ¿Quién quiere comenzar? Pues primero explicando el racionalismo y el empirismo. Ajá. ¿Quién quiere explicar? Me gustaría iniciar diciendo qué es el racionalismo. Ok, el racionalismo se basa en que el conocimiento surge a raíz de la razón, a diferencia del empirismo que establece que el conocimiento se basa en los sentidos, lo que obtenemos a través de los sentidos. Cuando sale el empirismo, que fue la primera teoría pues para este debate, fue en un contexto en el que pues, se veía religión por todos lados y era la palabra máxima, la de Dios, ¿no? Entonces, cuando sale alguien como David Hume a traer un tema tan controversial y tan completo, pues sí, llega a ser como un cambio de paradigma muy fuerte en ese entonces. Entonces la gente sí se encontraba un poco paranoica porque pues obviamente si toda la realidad se basa a través de los sentidos, pues se descartan ideas de Dios y de metafísica, ¿no? Que en ese entonces estaban muy fuertes y pues ya, era toda la doctrina completa, ¿no? De todos, pues que se los negaran de repente, pues sí fue un cambio muy grande. Fue muy a la vanguardia en ese momento, ¿no? O sea, el hecho de sacar, o sea, es como de sacar algo nuevo, es así como que, pues a veces a la gente como que le asusta el hecho de a veces como pensar o tener ideas diferentes como a lo que se está viviendo en ese momento, porque pues lo pueden tomar como a mal a veces, ¿no? Y fue muy a la vanguardia el hecho de sacar de luz, ay, se me fue la palabra. Bueno, si vemos el racionalismo con Descartes, él ya ves que dijo la frase pues icónica, ¿no? Pienso y luego existo. Porque él decía que para él el punto de partida era la mente, ¿no? Y que el mundo en sí puede como engañarnos, los sentidos también nos pueden como mentir. Entonces, para él el pensamiento era como sostener la verdad, pues. En sí el conocimiento, o sea, Descartes decía que nace de la razón, deducciones claras y distintas, como líneas que se trazan en el aire con precisión matemática. O sea, pues lo digo, él fue como que uno de los principales filósofos pensadores que promovió pues el racionalismo, ¿no? Sí. Digo, por la frase tan icónica, ¿no? Que todos conocemos. Y yo pienso que sí tiene un poco de razón, ¿no? O sea, bueno, ambas a lo mejor sí tienen como que 50-50. 50-50, ¿no? Pero no sé si alguien tenga... Son cosas muy completas de leer, pero pues muy completas, o sea, tienen detalles cabrones. Pues o sea, pues cada quien, por ejemplo, puede tener como que su propio pensamiento su propia opinión de decir de que, pues es que sí nos podemos basar más en el racionalismo o nos podemos basar más en el empirismo. Igual depende como de cada persona, el hecho de que, pues cada persona es un mundo, ¿sabes? Entonces, pues cada quien podría tener como que su propia idea, su propio pensar sobre eso, porque pues de cierta manera a lo mejor sí, razonando, podemos llegar a todo esto, a veces de que hasta los sentidos, o sea, dice que traicionan, pero pues, o sea, el empirismo también nos habla sobre que los sentidos era por cómo se guiaban, por cómo es que sacaban las conclusiones y todo eso. Yo he de decir que a mí en lo personal me interesa mucho más el racionalismo que el empirismo, ya que el racionalismo viene siendo como la mente, la que te guía, la razón,
en lugar del empirismo que dicen que son las emociones, pero como sabemos las emociones a veces nos suelen jugar en contra mucho las emociones. Puede que digamos, pues es que me voy a sentir feliz si hago esto, pero en el proceso en el que lo haces estás muy decaído, y ya cuando llegas a la parte en la que deberías ser feliz, como que el camino no valió la pena. Entonces por eso que me gusta más el racionalismo, porque es como que voy a hacer esto por estas razones, no porque me va a dar una satisfacción emocional, sino porque me va a dar una recompensa, ya sea de satisfacción, que no es lo mismo felicidad, ya que satisfacción es como decir, está bien, logré esto, pude cumplir mi meta. Como a gusto. Como de- Aunque, A gusto. bueno, aunque el racionalismo también tiene pues una desventaja que en cierto, pues en su aplicación también o sea, se puede uno salir de lo real, de lo real, sí, lo real, a diferencia del empirismo, que bueno, también, o sea, no se sale de la realidad, pero también es muy limitada porque solo se limita al mundo pues observable. Ajá, y pues ambos tienen sus pros, sus pros y contras. contras, Ajá. y Sí, y pues Regresando al punto que dice mi compañero, está muy bien porque de hecho tú, para saber qué es un árbol, ocupas tocarlo, verlo, sentirlo para saber qué es un árbol. No puedes simplemente razonar qué es un árbol. sí. Pero al igual que decir 2 más 2 son 4, Porque, es a base de la razón. No ocupas tocarlo, no ocupas sentirlo, lo puedes razonar. Porque si nos basáramos, perdón, en racionalismo y no saber exactamente qué es un árbol, pues podríamos tener una imagen muy distorsionada de lo que es un árbol. Si nos basamos solo en racionalismo, sin conocer pues lo que es en realidad, con el empirismo pues. igual creo que de cierta manera como coexisten, ¿no? O sea, eso de las matemáticas, o sea, es más por la razón que por el hecho de sentirlas, de tocarlas. Igual, de cierta manera, pues sí coexisten ambos y de cierta manera tenemos que usarlos y se llevan de la mano, Sí. porque pues, o sea, muchas veces sí nos guiamos por la razón, pero muchas veces necesitamos tocar o sentir algo para entender, para comprender. Entonces sí Se complementan, sí. ajá, se complementan mutuamente y existen de una muy buena manera, ¿sabes? Ajá, como dijo Kant, ¿no? Alguna vez, que en sí, pues ni la razón sola ni la experiencia sola, sino que ambas como que se necesitan. Al final de cuentas, pues la mente no es como una copia del mundo, sino, o sea, no es como que podamos inventarla de la nada, pues, Sí. sino que más bien como que a través de la experiencia, de las estructuras que ya tenemos como dentro, podríamos decir como que el espacio, el tiempo y la causalidad, por así decirlo, como que se compaginan, pues entonces se necesitan de las dos como para llegar a un mejor entendimiento Sí, o alcanzar un conocimiento más elevado, comprender mejor nuestra realidad, ¿no? Desde mi punto Que es cuando bueno, llegó el idealismo trascendental, que ya después de Luz retomó, ¿no? Pero en sí, Kant fue el que comenzó como que ahí está, o sea, no como que no tomó partida ni ninguna de la otra, sino que él dijo que ocupábamos las dos. Como que cimentó las bases para de luz. Ajá, sí. bueno, desde mi punto de vista pienso que el empirismo es el que da las bases para el racionalismo, porque el racionalismo a fuerzas necesita del empirismo, porque a partir de lo observable podemos seguir, se necesita algo para poder tener un concepto o ampliarlo. A Kant igual se le considera como que uno de los fundadores del racionalismo, ¿no? Pero, o sea, fue porque, bueno, siento que es más como que la crítica, o sea, lo criticó de frente, pues el empirismo, ¿no? O sea, fue un sobreanálisis de la ideología del empirista, ¿no? Y porque igual Kant tenía muy arraigado temas muy metafísicos, entonces para él, pues, no concebía y no quería darle la razón al empirismo porque pues, se le hacía muy seco, muy sin sentido. Muy bueno, cerrado, no es sin que sentido. él sí, se le hizo muy complicado porque tardó años haciendo su libro y para tratar de refutar una idea que pues no le gustaba para nada, ¿no? Esta idea de pues deshacerse de todas las ideas metafísicas
de todas las corrientes filosóficas tan interesantes que se hablan pues, de metafísica, ¿no? De religión y tal, ¿no? Porque son interesantes, ¿no? Y desecharlo así, pues igual a Kant. Fue esa más que nada la iniciativa para encerrarse por años a escribir un libro que iba en contra del empirismo. Creo que ahí estás mal, compañera, porque Kant para él los dos eran importantes, ya que la razón no podía ser la razón Sí, sin sí son importantes. Por eso se tardó tanto tiempo en tratar de contradecirla porque era muy loco. O sea, no había nadie que tuviera argumentos válidos para contradecir al empirismo. O sea, eran lo más de lo más de lo más y fue pues un trabajo muy grande para tratar de pues implementar más que ideas, pues sí, lo que le gustaba a él, ¿no? Porque él era maestro de eso, a él le encantaba, era un sofista, pero pues le gustaba la metafísica. Entonces, como conclusión, podemos decir que el racionalismo y el empirismo son dos lenguas o dos lenguajes o más bien como dos pulsos del conocimiento. Uno como que construye desde adentro y el otro construye desde afuera, pero pues en sí ambos como que lo que buscan es lo mismo, pues entender cómo el ser humano puede conocer algo más allá de sí mismo. O sea, creo que llegamos como que a la conclusión de que sí es cierto, pero pues el empirismo y el racionalismo, o sea, de alguna manera pues sí van como de la mano. Coexisten entre sí, de alguna manera como que necesitamos ambos para poder entender y comprender más allá, ¿no?, de nosotros mismos. Igual el empirismo pues no se cierra solo a la descripción tan como que seca que le dan todos, ¿no? De que se basa solo a través de los sentidos. Porque en el libro de Hume habla también de las ideas y de que las ideas, de que la razón y de que los sentidos convergen. Ajá. Y no pueden estar una sin la otra. O sea, en cada acción que nosotros tenemos, o sea, en cada idea que tenemos hubo parte de sentido y en cada sentido que pues llegamos a sentir, pues tuvo parte pues las ideas, ¿no? Bueno, sin nada más que decir, nos despedimos. Somos Pienso y Luego Podcast. Esperamos que les haya gustado. Volvemos con esta segunda temporada. Bye.